Por la mañana, los comandantes neozelandeses ordenaron a sus hombres retirarse. Pasando entre muertos y heridos, los alemanes ocuparon la aldea. Sin que nadie se les opusiera, formaron un nuevo frente de 8.000 hombres. El dominio alemán de Maleme significaba que cualquier victoria neozelandesa duraría poco. Creta no podía ser retenida. Freyberg pidió permiso a Wavell para desalojar la isla. Había un solo camino, a través de las montañas que forman la espina dorsal de Creta. La superioridad alemana en el aire no les permitía avanzar de día. Los hombres tendrían que marchar de noche por un camino que sube hasta casi 2.000 metros y luego baja a Sfakia. Mientras tanto, en la costa sur, Freyberg se retiraba de Canea a Sudá. Canea cayó en poder de los paracaidistas. No tuvieron resistencia, así que entraron sin pelear. Sfakia. Los pocos vehículos que quedaban habían llegado al final del camino, a 1 milla sobre la aldea. Las tropas se ocultaban en cuevas y cañadas, esperando la llegada de los barcos. Tenían presente el recuerdo de Grecia. Sabían que la Armada Real no podría transportarlos a todos. Los hombres casados fueron anotados en la lista de partida y los solteros hicieron un sorteo. Cuando bajaron a la playa, iban con una mano sobre el hombro del compañero que iba adelante, para evitar que alguien se metiera en la fila. Un soldado recuerda: en realidad no nos importaba dónde estábamos. Solo sabíamos que al fin habíamos llegado a Sfakia, donde los barcos nos recogerían. Era un gran alivio abordarlos. La armada llegaba de noche y se iba de noche. Tras 4 noches, 13.000 hombres fueron transportados de Sfakia a Egipto. Creta fue abandonada. Atrás quedaron los escombros de la guerra. Atrás también quedaron hombres que sentían sus esfuerzos desperdiciados. Más de 5.000 hombres se quedaron en Sfakia. En Retimnon, los australianos seguían combatiendo. Ningún mensaje con la orden de retirarse había llegado al coronel Campbell. La comunicación por radio que tenían con Clifford desapareció, así que no fue posible enviarles ningún mensaje. En total, cerca de 12.000 hombres, entre británicos y aliados, fueron tomados prisioneros en Creta. Algunos no fueron capturados. Otros escaparon de las prisiones, se refugiaron en las montañas donde los acogió la gente del lugar. Algunas tropas, más de 2.000 hombres, fueron evacuados finalmente mediante submarinos y pequeños barcos. Otros se quedaron en Creta para pelear al lado de la resistencia contra la ocupación alemana. En Contomari, el 2 de junio de 1941, los alemanes mataron a todos los hombres de la aldea. 25 de ellos cavaron sus propias tumbas antes de ser asesinados.
habían ayudado a los británicos y sus aliados durante la batalla y después de ella. Las ejecuciones sin juicio y la quema de aldeas se volvieron comunes. Los paracaidistas volvieron a Alemania, donde fueron vitoreados como héroes. Por lo menos 6.500 alemanes habían muerto en la batalla de Creta. Hitler jamás permitió otra invasión por aire. Al pueblo alemán jamás se le informó de las pérdidas. De aquella época, la prensa censurada solo podía insinuar el caos. 30.000 personas perdieron. Esto es Berlín, verano de 1940. Los alemanes celebraban una victoria casi increíble cuando los soldados del Tercer Reich regresaban a casa después de un año escaso de guerra. Habían conquistado Francia. También Europa Central y del Norte habían caído. La gente deliraba de exaltación y alivio. Veían al Führer con una gratitud frenética. No les había gustado la guerra. Temían la derrota. Ahora creían que todo estaba terminado y naturalmente lo celebraban. Los soldados regresaban a casa. Estaban en buenas condiciones y muy pocos habían muerto. Una mujer recuerda: yo estaba haciendo las compras y de pronto alguien me dijo, ¿pero no oye el ruido? Entonces vi parte del ejército que regresaba cerca de nosotros. Así que compré unas cerezas y corrí a ver. Todos estábamos tan contentos, recuerda. Habíamos oído hablar tanto de la Primera Guerra Mundial, de esas terribles batallas y de los soldados muertos, que sentí un enorme orgullo porque la guerra por fin había terminado. En las ciudades que no habían sufrido directamente, el pueblo alemán seguía viviendo como en tiempos de paz. Había racionamiento y hasta carestía, pero en compensación, el régimen predicaba diversión y derroche. Mientras que los británicos consideraban inmoral las cosas frívolas, los nazis trataban de demostrar que abundaba el lujo. Las promesas servían de propaganda y los que manejaban la guerra llegaron a creer en sus propias mentiras. Solo unos cuantos veían más allá. Hay cosas a las que solo basta mencionar, porque su nombre lo dice todo. London Car. En su nombre está el estilo. Hitler no tenía ningún plan para una lucha prolongada. Nada de preparación para la total movilización de la capacidad productiva. La industria alemana se había concentrado en una guerra relámpago. El régimen permitía que las fábricas siguiesen produciendo mercancías de tiempo de paz. Los obreros estaban adoctrinados, es cierto, pero todavía no estaban totalmente convencidos. Observaban las idas y venidas de los príncipes nazis con poco entusiasmo. Buscando ser amados, los nazis daban y daban. En 1940, el doctor Goebbels, ministro de propaganda, era Santa Claus. Regalaba a los niños, obsequiaba a las madres. Las mujeres con muchos hijos fueron invitadas al estreno de Amor de Madre, el himno del régimen a la familia y la comunidad.
sus pechos llevaban la cruz maternal nazi. Los cochecitos de los bebés eran el tanque del frente doméstico. El gobierno esperaba un aumento de la natalidad. Bebés felices, futuras madres felices y muy especialmente música alegre inundaban el país. La amplia sonrisa que lucía el pueblo todavía era a menudo dudosa y nerviosa, pero ahora se hacía más ancha. Debían aprender a gozar la camaradería del pueblo de Hitler. La radio, instrumento que los nazis hicieron suyo desde el principio, tenía programas con música ligera, técnicamente notable, pero que a nadie convencía y llegaba al extranjero. Aparte de estudios de geografía, las escuelas nazis tenían la obligación de agregar un tema especial. A los niños se les enseñaba con dibujos y medidas las dimensiones de los saludables arios. Películas oficiales, preparados por los alemanes, mostraban la consecuencia de mantener pura la raza. Los enfermos mentales incurables eran condenados como una mala semilla. Iban a la cámara de gas. Una película especialmente preparada decía: los alemanes no se pueden imaginar el sufrimiento que esto encierra, lo que es atender a los débiles mentales, poco menos que animales. Sin embargo, engendran niños deficientes. Obviamente, el evitar su procreación es humano. Ahora, finalmente, los alemanes se daban cuenta de lo que ocurría y protestaban. El obispo Gaden de Münster atacó a la eutanasia desde el púlpito. Por un tiempo se detuvo el programa. La prensa controlada evitaba la desconfianza. Algunos periódicos eran portadores del odio y la falacia. En otros había crítica entre líneas. Ninguno complacía a un pueblo todavía altamente educado. La guerra europea se convertía en guerra mundial. En junio de 1941, los líderes nazis habían resuelto en secreto conquistar Rusia. Para una guerra larga, Alemania necesitaba apoderarse de los campos petroleros del sur de Rusia. La Unión Soviética había entregado 1 millón de toneladas el año anterior bajo el pacto nazi-soviético ahora olvidado. Un dirigente político alemán recuerda: por cierto, tuvimos acuerdos comerciales más grandes con ellos que los que habíamos tenido antes. Las entregas eran puntuales y desde un punto de vista económico todo parecía estar en orden. Los alemanes marchaban al este entre ejércitos rusos que se desmoronaban. La victoria parecía cuestión de semanas. Otra Blitzkrieg. La moral en casa renacía. Goering inspeccionó lo que ya era una colonia alemana, Ucrania. En el futuro sería una región de siervos de agricultura. Los expertos nazis en cuanto a los eslavos esperaban que esta gente sencilla e independiente disfrutase del programa. 6 meses después, en las terribles nevadas cerca de Moscú, los alemanes fueron detenidos. Faltaba ropa de invierno y el gobierno pedía pieles y ropa gruesa.
Ningún entusiasmo ensayado podía ocultar que esta era ya la primera derrota militar del Reich. El ministro de Municiones y jefe del esfuerzo militar, Fritz Todt, fue a inspeccionar los trabajos de construcción en el frente oriental. Su avión se estrelló. Lo sucedió Albert Speer. A Todt le organizaron un funeral como héroe nacionalsocialista. ¿No habían muerto casi 1 millón de alemanes en los frentes de batalla? Pero Todt era el primer camarada íntimo de Hitler que caía en la guerra. Esto afectó al Führer. La guerra lo había dañado personalmente. Alemania, 1943. Mejor oír música que noticias. Era una guerra total y la retirada en todos los frentes. La guerra significaba que hasta las mujeres alemanas deberían trabajar. Esto provocó cierta reacción irónica. Había entonces un lema: disfruten la guerra, la paz será terrible. Había también una nueva igualdad entre los muchachos reclutados para las minas y las fábricas. La juventud hitleriana entraba en la producción y después a combatir. Bajo sitio todos eran iguales. Habían desaparecido las diferencias sociales entre la gente. Lo mismo que había ocurrido en los bombardeos de Londres. Los habitantes querían estar juntos para cantar y olvidar. Quizás al día siguiente morirían. De día, los bombarderos norteamericanos volaban sobre el Reich. De noche, los británicos. En los refugios, los alemanes esperaban el alba y se preguntaban si sus ciudades todavía estarían en pie. Una mujer recuerda: cuando oímos las primeras bombas nos asustamos. Vimos todo el cielo iluminado por el fuego en un espectáculo enorme y terrible. Estábamos furiosos al ver que tantas áreas residenciales estaban destruidas. Quedaban muy pocos hombres y los pocos que quedaban luchaban contra los incendios. Una a una, las ciudades alemanas fueron incendiadas por las tormentas de fuego. 10 días de ataque sobre Hamburgo. Saldo: 40.000 muertos. Goebbels dijo: los occidentales empiezan a perder valor. Un infierno como este es verdaderamente difícil de tolerar. Creo que los bombarderos tuvieron el efecto que esperaban. El resultado fue que toda la gente se unió. Nos estaban bombardeando. No importaba mucho si el vecino era nazi o lo que fuera, recuerda una mujer. Para no ver las ruinas, las raras visitas de Hitler a Berlín eran de noche. Sin embargo, se exigían letreros por sus cumpleaños. Decían: nuestros muros están rotos, pero no nuestros corazones. La secretaria de Hitler recuerda: el Führer había perdido cada vez más su sentido de la realidad. Nunca tuvo la voluntad de ver con sus propios ojos lo que era en realidad esta guerra. Todos hacíamos un papel en una extraña obra, y él era el único que conocía el libreto. Él nos obligaba a representar y a decir nuestras líneas, y nadie sabía cómo terminaría. Ni Hitler, ni Himmler, ni Goering eran vistos en público. Solo Goebbels. Cuando había un bombardeo muy pesado, Goebbels
se presentaba en la plaza y decía sus discursos. Y trataba de infundar ánimo y confianza. Y yo, personalmente, recuerda una alemana, tenía respeto porque me sentía algo inspirada. Todos estábamos como en un trance. La tan agobiada como fatigada nación todavía podía refugiarse en la música. Las orquestas todavía tocaban las grandes obras grandiosas y duraderas, la tradición del arte alemán. En las galerías solamente estaban los duros gestos de la pintura nazi, de la cultura nazi. Los modelos arios fruncían el ceño. Sus facciones habían sido diseñadas para representar una victoriosa raza nórdica. La raza, el imperio de Himmler y la SS. Pero ahora sí, la SS en sí era un imperio. Himmler, el ex granjero, reinaba en los campamentos de concentración. La SS tenía sus propias escuelas y fábricas. Administraba enormes regiones del Oriente ocupado. Era el instrumento del dominio alemán sobre Europa. Hasta constituía un ejército. Los generales no podían controlar a los cientos de miles de tropas escogidas en las divisiones de la SS. A las escuelas de entrenamiento de la SS iban voluntarios que parecían arios de los países ocupados, porque el Estado de la SS no sería solamente alemán, sino europeo. Para los de raza distinta no había sitio. Para los judíos, destierro a los guetos del este y luego a las cámaras de gas de la SS. La palabra oficial era reubicación, y la mayoría de los alemanes creía que era eso y nada más. Solo los jefes del ejército podían pisar eficazmente la cabeza de la dictadura. Otros le habían pisado la cola y habían muerto. En Múnich, algunos estudiantes defendiendo a los hermanos Scholl protestaron con folletos y los habían matado. En Berlín, un grupo de espías comunistas había sido aplastado. Comunistas, socialistas, cristianos, hombres y mujeres anónimos desafiaban al dictador en pequeños grupos. 150.000 alemanes sufrieron encarcelamiento o algo peor por resistencia política. El complot contra la cabeza de la serpiente era una gran red de conspiración. Había conservadores como Goerdeler, aristócratas como Moltke, clérigos como von Heufen, diplomáticos como Trotz. Ante la derrota, a ellos se sumaron muchos oficiales, todos renuentes a aceptar que pisar la cabeza exigía el asesinato físico de Hitler. En 1944 apareció un hombre de acción, el coronel y conde Klaus von Stauffenberg. Originalmente era él solo quien planearía el golpe de Estado, pero tenía que reportarse al cuartel de Hitler y tenía que acudir a las conferencias. Y esto le permitió acercarse a Hitler para hacer el intento el 20 de julio de 1944, cuando colocó una bomba. La secretaria personal de Hitler recuerda: de pronto se oyó un estruendo alarmante. Oímos que la gente gritaba pidiendo un médico y vimos a algunos generales con uniformes manchados de sangre. Luego llegó uno de los ayudantes y nos dijo que había estallado una bomba, pero que el Führer no estaba herido, que estaba vivo. Y Hitler dijo: ¿lo ven? El destino me ha salvado para cumplir mi misión. Debo hacer lo que debo hacer. Pienso que todo lo que podía salir mal, había salido mal en esa operación. Las dos áreas más factibles para llegar a Francia eran el paso de Calais frente al canal, en su punto más angosto, y Normandía al oeste. La selección era la primera tarea del teniente general Frederick Morgan y su personal especializado, conocido como Cossack. Estaban activos desde 1943, elaborando planes de invasión. El proyecto se examinó cuidadosamente. Cossack escogió Normandía, una franja de playa de 80 kilómetros de largo al este. Un nuevo amanecer.
Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.